Hola, ¿cómo están? Eh, Sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte de la reflexión sobre el Gran Inquisidor, este fragmento impresionante de una profundidad abismal, terrible, que Dostoyevsky incluye en su gran obra Los Hermanos Karamazov. Y recordando un poco el contexto en el que él, digamos, pone por obra esta historia. Dostoyevsky la ubica en el siglo XVI, en España, en plena efervescencia de la Inquisición. Y la hipótesis, digamos, imaginativa, reflexiva que utiliza Dostoyevsky es: ¿qué sucedería si Jesús volviera y encontrara, digamos, a la iglesia que aparentemente él funda en plena Inquisición? Dostoyevsky quiere utilizar, digamos, el momento de mayor efervescencia religiosa, em, para que Jesús, digamos, se tope con las consecuencias de este mensaje de los evangelios y de lo que registraron esos primeros hombres, de sus palabras y, digamos, una piedra que fue lanzada hace 15 siglos y ahora él puede ver, digamos, el trayecto y los estragos de lo que esta piedra ha causado en la historia. Y ahí tenemos entonces que habíamos comentado, Jesús aparece de una forma exactamente igual a como él caminaba en aquella Palestina, en aquellos lugares que narran los evangelios, e inmediatamente la gente lo reconoce. Y al reconocerlo, caen conmovidos por ese silencio lleno de bondad, de amor, de compasión, y cómo este ser, movido a compasión, empieza a realizar los mismos milagros que hace 1500 años. Y empieza a sanar a las personas y a resucitar a un muerto y empieza a hacer todo este tipo de prodigios, que es justamente lo que la gente le pide. La gente no le pide eh, un conocimiento mucho más profundo de la vida o revelaciones más profundas sobre el misterio de lo sagrado o lo divino, no, la gente quiere que la curen. La gente no quiere sufrir, la gente quiere que se apiaden de ella, ¿no? Y es en ese contexto que el gran inquisidor, ese obispo anciano, mira, digamos, todo el aspaviento, todo el ajetreo en torno a esta figura, diría amado Nermo, es mínimo y dulce, Jesús caminando entre las personas, que decide el gran inquisidor aprenderlo por provocar un desorden público. Y es en ese momento cuando Jesús es colocado en las mazmorras por su propia iglesia, por el propio obispo, representante de él en la tierra, vicario de Cristo se le llama, ¿no? Que decide el gran inquisidor ir al encuentro de Jesús en ese calabozo y hablar con él. Y le dice lo siguiente, así lo expresa Dostoyevsky: pasa el día, cae la oscura, sofocante y mortecina noche sevillana, el aire huele a laurel y a limonero. En medio de las profundas tinieblas se abre la puerta de hierro de la mazmorra y el gran inquisidor, en persona, entra lentamente con un candil en la mano. Está solo. A su espalda la puerta se cierra de inmediato. Se detiene cerca del umbral y se queda mucho tiempo, un minuto, quizá dos, contemplando el rostro de ese preso. Por fin se acerca con paso quedo, deja el candil en la mesa y le dice: ¿Eres tú? ¿Tú?
pero sin recibir respuesta añade enseguida, no contestes, guarda silencio. Además, ¿qué podrías decirme? De sobra sé lo que dirías. No tienes derecho a añadir nada a lo que ya has dicho antes. ¿Por qué has venido a estorbarnos? Porque tú has venido a estorbarnos y también lo sabes. ¿Pero acaso sabes lo que ocurrirá mañana? Yo no sé quién eres ni quiero saberlo, si en verdad eres tú o solo una apariencia suya, pero mañana te condenaré y te haré quemar en la hoguera, como al más vil de los herejes. Y bastará un solo gesto mío para que el mismo pueblo que hoy te ha besado los pies, mañana se lance a avivar las brasas de tu hoguera. ¿Lo sabes? Sí puede que lo sepas, añadió, profundamente caviloso, sin apartar un instante la mirada del prisionero. Así, en esa mazmorra, en esa oscuridad, ese Jesús ahora preso por su misma iglesia, confrontado, detenido y además silenciado por el representante del mismo, es que va en silencio a recibir los reclamos, las explicaciones, las argumentaciones del gran inquisidor en torno a lo que hoy vamos a trabajar, lo que hoy quiero que analicemos y reflexionemos juntos según Dostoyevsky, que es el conflicto entre la libertad y la felicidad. De suerte que eh, empieza el gran inquisidor sus reflexiones en torno a este dilema. El viejo lo advierte de que no tiene derecho a añadir nada a lo que ya ha dicho antes. Si quieres, en eso consiste el rasgo fundamental del catolicismo romano, al menos a mi entender. Tú le has cedido todo al Papa, vienen a decirle. Así que ahora todo está en manos del Papa. Mejor no vengas a estorbar, al menos hasta la hora señalada. No solo hablaban en ese sentido, sino que incluso escriben de esa manera. Por lo menos es lo que hacen los jesuitas. Yo lo he leído en sus teólogos. ¿Tienes derecho acaso a revelarnos uno solo de los misterios del mundo del que has venido? Le pregunta mi viejo. Y él mismo se responde. No, no tienes derecho a hacerlo, para no añadir nada a lo que ya está dicho y para no privar a los hombres de su libertad. Una libertad que tanto defendiste cuando habitaste entre nosotros. Todo cuanto anunciaras ahora por primera vez atentaría contra la libertad de la fe de los hombres, pues se presentaría como un milagro. En cambio, entonces hace 1500 años, la libertad de su fe era lo más valioso para ti. Fuiste tú quien repitió entonces con frecuencia, quiero hacerlos libres. Pues bien, ya has visto a esos hombres libres, añade de pronto el viejo con una sonrisa reflexiva. Si todo esto nos ha salido muy caro, prosigue mirándolo con severidad. Pero al fin hemos terminado esta obra en tu nombre. 15 siglos de sufrimiento nos ha costado esa libertad. Pero ahora el asunto está concluido y zanjado de una vez por todas. ¿No crees que está zanjado de una vez por todas? Me miras con aire sumiso y no me concedes siquiera tu indignación. Pero debes saber que ahora, en nuestros días, estos hombres están más seguros que nunca de que son enteramente libres, y entre tanto ellos mismos nos han traído su libertad y la han depositado dócilmente a nuestros pies. Pero eso lo hemos hecho nosotros. Esta es la libertad que deseabas.
Y así dice el gran inquisidor. El gran mensaje de Jesús para Dostoyevsky era la libertad humana. Seguramente uno de los más grandes baluartes de la cultura occidental, uno de los grandes gritos de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, lo que para muchos, como para Hegel, es la esencia de la subjetividad. Este poder de autodisponerse a uno mismo, ¿no? Y sin embargo, según Dostoyevsky, según el gran inquisidor, esa libertad lo que ha costado es una enorme, enorme dosis de sufrimiento. Es como si el dolor, el sufrimiento fuera el anverso de la conciencia de la libertad. Y algo más o menos así es que uno puede extraer, una de las conclusiones que uno puede extraer de la simbólica del mal de Paul Ricoeur, ese gran filósofo, uno de los filósofos más influyentes de la hermenéutica filosófica del siglo XX, que en su obra Finitud y Culpabilidad dedica justamente una reflexión a esa conexión de libertad y sufrimiento. Y lo que podemos advertir en esa simbólica del mal es el tránsito, el doloroso tránsito que la conciencia humana tuvo que desarrollar para llegar a la verdadera y más profunda culpabilidad, que es, digamos, la expresión más oscura, más hostil de la libertad humana. Para Riquet, por ejemplo, el simbolismo más antiguo de la culpa es la mancha, la mácula, lo impuro. Y a partir de allí, dice él, puede notarse, digamos, cómo el concepto de la culpa era todavía algo que se vivía como una especie de exterioridad. Y por lo tanto el sentimiento concomitante a esa culpa era el miedo, al contagio, el miedo a la transgresión de lugares u objetos sagrados, de fechas, de circunstancias que no estaban propiamente determinadas por una intención moral, sino por un acto, por una transgresión a una ley, a un interdicto, a una prohibición. El tránsito de esa culpabilidad todavía vista todavía desde una exterioridad es el simbolismo del pecado, en el que, dice Riquer, es justamente la mirada de Dios, el estar ante Dios, ante un Dios moral, que el hombre se ve a sí mismo como pecador. Todavía no es la conciencia moral en sí misma la que determina lo que está bien y lo que está mal. Es el mandamiento, la palabra, la mirada de Dios, la que juzga, la que establece esos parámetros de culpabilidad. Y también los medios para acceder a la liberación, a la redención, ¿no? Aquí todo el tema del sacrificio y todo este tipo de cosas. Pero, dice Riquet, y fíjense, emparentándose mucho a esto que está diciendo Dostoyevsky, que es particularmente en la conciencia culpable del judaísmo y en la, digamos, la versión que da de ella el apóstol Pablo, es donde se radicaliza brutalmente el tema de la culpa, desarrollando propiamente el tema de la culpabilidad, es decir, de la introyección, de la interiorización de la culpa en la conciencia culpable, que ya no requiere necesariamente de un Dios que la juzgue, sino que es ella misma la que se condena, es ella misma la que se juzga, es ella misma la que es, digamos, juez, jurado, verdugo y víctima de sí misma. Es este estado de crisis, este estado de, digamos, de lo que Nietzsche decía, de que era muy fácil aventar una piedra a un pozo, pero lo verdaderamente difícil es sacar la piedra del pozo. A ese estado es donde llega la simbólica del mal, esa tremenda poría de lo que Martín Lutero dirá el servo arbitrio, ¿no? Es decir, una libertad esclavizada por sus propios actos. Es decir, una libertad que se afirma a sí misma como la responsable y por lo tanto la culpable de lo que está sucediendo a la persona, pero al mismo tiempo que esa culpa demuestra su libertad, al mismo tiempo la culpa lo condena, lo arrastra
lo esclaviza al hecho cometido, al sentimiento de culpa. Ese tránsito, esa descripción que hace Riquet sobre el desarrollo de la simbólica del mal, en estos símbolos primarios que él denomina, ¿no? La mácula, el pecado y la culpabilidad en sí misma, pareciera que es justamente algo que advierte el gran inquisidor. Dice él, si lo que el Evangelio nos trajo es esta sensación de ser libres, dirían algunos, nos ha colocado probablemente en el dilema ético, en el conflicto ético más terrible y más complicado de trascender, que es justamente que el hombre libre, el hombre rebelde, no puede ser feliz, justo por ser libre. Es decir, aquí nos estamos enfrentando a un concepto de libertad que no tiene que ver en este sentido que algunos, por ejemplo, Erich Fromm, ¿no? En su miedo a la libertad expresa, ¿no? Que la libertad puede ser más bien la experiencia de la plenitud y de la realización personal, ¿no? Pero aquí lo que se está viendo más bien en Dostoyevsky es que el concepto de libertad es el concepto de la culpa, de la no excusa. Es decir, si soy libre, no tengo excusa de todo lo que he hecho, porque no puedo culpar a otras personas, no puedo culpar a las circunstancias, soy yo. En el mismo sentido, ¿no? Dirían algunos, ¿no? Que Dostoyevsky es de alguna forma una especie de de preexistencialista, en el sentido de que decía Jean-Paul Sartre, ¿no? En el humanismo el existencialismo es un humanismo, decía él, ¿no? Si hay algo que incomoda en mis obras de teatro o mis novelas, es que mis personajes son terriblemente oscuros porque no tienen empacho en decir que si son ladrones o prostitutas o asesinos son porque quieren, porque son libres y no movidos por otras circunstancias. Los personajes de la obra, del pensamiento y de la obra literaria de Sartre asumen radicalmente esta tesis de estar condenados a la libertad. Entonces, pareciera que esto es justamente el enfoque que está mostrando eh, el gran inquisidor, es decir, cuando Jesús otorga, reconoce la libertad de las personas, los está colocando en un estado tal de un peso que que no son capaces de soportar. Decía el Eclesiastés, quien añade sabiduría, añade dolor. Y también por ahí un cabalista afirmaba, ¿no? Que el hombre no estaba siendo apto para tanta verdad. Que hay que digamos que el fardo, el peso terrible del sufrimiento y de la conciencia es el tema de la verdad, el tema, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí el gran inquisidor es que no, en realidad el hombre no tiene problema con la verdad. En realidad, el verdadero problema del hombre es que le aplasta, le aterra su propia libertad. El verdadero dilema ético es no soportar el peso de las consecuencias de lo que yo hago. Y entonces tengo la necesidad de evadirme, tengo la necesidad de poner en otro el peso, la carga de esto que Sartre llamaba la mala conciencia. O sea, ese fenómeno que él advierte en el relato del Génesis, cuando una vez que comen de ese fruto prohibido y Dios confronta al hombre, el hombre acusa a la mujer. Y cuando Dios confronta a la mujer acusa a la serpiente. Eso dice Sartre, esa es la constatación más radical y más antigua del terrible miedo de asumir y de aceptar y de entender la culpa humana. Siempre buscar un culpable. Justamente ese es algo que también en el miedo a la libertad, Erich Fromm repite de una forma tremenda, pero en el contexto del siglo XX, en el que dice el fascismo, los regímenes totalitarios, las instituciones totalitarias son justamente el resultado, el eco de una persona, de un hombre que no es capaz
que no puede digerir, que no puede asimilar, que no puede cargar con su libertad y se la entrega a otra persona. Entonces, esa tendencia es justamente, digamos, lo que aparece en el primer reclamo del gran inquisidor a Jesús. Es que cuando tú hiciste a los hombres libres, cuando tú quisiste que te adoraran en libertad y no condicionados por miedo o por otra categoría, dejaste a los hombres en una orfandad brutal, porque el hombre no soporta ser libre, no soporta no tener los recursos para responder ante sus actos. Y es entonces allí que se da, digamos, la fractura entre la libertad y la felicidad. Y es allí donde aparece, digamos, en toda su astucia y en toda su crueldad, la presencia de los herederos de esta verdad, de este mensaje, que es la iglesia. Y entonces dice él, dice el gran inquisidor, para eso estamos nosotros aquí, porque durante 15 siglos hemos tratado de corregir y de aliviar el sufrimiento humano producto de la libertad. Y eso entonces coloca, digámoslo así, a la iglesia, según Dostoyevsky o según el gran inquisidor, como la correctora, como la que está asentada sobre el fracaso del mensaje de Jesús. Algo así, el teólogo de Lubac, ¿no? Llegó a decir que al parecer generó también una censura muy fuerte a su persona y a sus enseñanzas cuando él dijo que Jesús predicaba el reino de Dios y al no llegar este reino, en cambio, lo que sucedió fue la iglesia. O sea, la iglesia ocupa, digamos, el espacio del fracaso de la venida de un reino, ¿no? Es decir, está como sustituyéndolo. Y pareciera que de la misma manera el gran inquisidor supone digamos, esa quiebra en un discurso que decía Bullman también, ¿no? O sea, es que Jesús no se predicaba a sí mismo, fueron sus seguidores los que hicieron del contenido de la predicación a Jesús como tema, pero Jesús predicaba el reino, Jesús predicaba otras cosas, no se predicaba a sí mismo, él no era el objeto de su propia predicación, ¿no? Él predicaba el reino de Dios, no se predicaba a él, como lo harían digamos, las siguientes generaciones de cristianos. Y es allí donde en esa confrontación, es decir, en donde el gran inquisidor reconoce que la función de la iglesia es aliviar la carga de libertad de las personas, donde se ve, digamos, la intención, la dirección que tiene la figura del sacerdote, la figura digamos, de la jerarquía eclesiástica en el pensamiento de Dostoyevsky. Y es allí, fíjense qué interesante, que por un lado, este asunto del miedo a la libertad, este asunto de no soportar la carga de ser absolutamente responsable de nuestra vida, en el que se hermanan de alguna manera Dostoyevsky y Erich Fromm. Sin embargo, y aquí es donde viene la pregunta, si este miedo a la libertad es constitutivo del ser humano, de la naturaleza humana, o si este ir en contra de sí mismo, este conflicto, esta contradicción, esta serpiente que se muerde la cola, es resultado de, digamos, de un acontecer histórico determinado. Es decir, no nacimos así, así nos hicimos. O, como diría Dostoyevsky, de boca del gran inquisidor, así nos hicieron. Porque lo que aquí sobresale es que quien está dando esa interpretación de una iglesia o de un cristianismo que está corrigiéndole la plana al mensaje de Jesús, que pecó de optimista al darle la libertad a los hombres, cuando los hombres no querían la libertad, los hombres querían otra cosa. Los hombres prefieren ser felices que ser libres.
Los hombres, diría el gran inquisidor, prefieren a costa de su libertad tener paz, tener una conciencia tranquila, aunque tengan que vender su libertad y su conciencia a otra persona. Ese es el diagnóstico de Dostoyevsky. Y es allí que además, digamos, en una época compartida, que el Zaratustra de Nietzsche comparte en época el ambiente del gran inquisidor. Es allí donde el pensamiento de Nietzsche pareciera acercarse a ese diagnóstico terrible que hace el gran inquisidor respecto al cristianismo y respecto a la condición humana. Primer cosa que podríamos, ¿no? Para ir cerrando esta segunda entrega sobre el gran inquisidor y compararlo con el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Primer cosa que llama la atención es que de la misma manera que en el gran inquisidor, Dostoyevsky se plantea la hipótesis de qué sucedería si Jesús baja, desciende de ese lugar celeste y vuelve a estar entre nosotros. Y exactamente el Zaratustra supone esa misma situación. Zaratustra decide regresar a los hombres y hablarles. Hay también un descenso, no de Jesús, pero sí de Zaratustra, de otro profeta. Entonces ahí vean ustedes la similitud del gran inquisidor con este asunto del profeta que regresa, ¿no? Y se enfrenta con los hombres, ¿no? En el caso de Jesús, por enfrentarse con los hombres y ver, ¿no? Este estado de miseria y de decrepitud y de deterioro a tal grado que termina siendo preso él mismo por su propia institución. Y es aquí donde el pensamiento nietzscheano tiene mucho que reflexionar y mucho que reflexionó sobre la figura de la iglesia, particularmente en lo que se refiere, y es aquí donde el contraste es también muy interesante, entre el sacerdote y Jesús. Tenemos entonces en el Gran Inquisidor tres tipos de personas: Jesús, el sacerdote, el obispo, la figura aristocrática, diría Nietzsche, ¿no? De la iglesia, y la gente. Y dice Paul Valadier, ¿no? Que hizo un estudio muy profundo y extenso sobre la crítica de Nietzsche al cristianismo. Dice Paul Valadier que antes de Nietzsche nadie había tomado en cuenta la importancia del sacerdote en la historia de Occidente. ¿Qué importancia cultural, filosófica, teológica, moral tiene la figura del sacerdote? Es decir, el sacerdote no como una persona concreta, sino como un tipo, como una tipología, como un quién, ¿no? Que digamos ha ejecutado a lo largo de los siglos una determinada, digamos, carrera. Y porque justamente con quien se está enfrentando Jesús no es con la gente, no es con las personas de a pie, es con el sacerdote. Porque en esta narración de Dostoyevsky, quien determina el sentido de la historia y de lo acontecido y de las razones de la iglesia, y quien describe al ser humano como un ser depravado, inmoral, cobarde, es el sacerdote. Es precisamente a partir de esa descripción que se vuelve absolutamente necesaria la presencia de la iglesia para aliviar tanto dolor, vendiendo perdones, vendiendo el perdón como una forma de apaciguar la conciencia de la gente que no soporta su culpa, que no soporta ser libre. Y es aquí donde Paul Valadier hace una observación interesantísima, y con estas últimas reflexiones concluyo esta metamorfosis dedicada al gran inquisidor. Y es la idea de que, contrario al filósofo, que es un ser francamente alejado de la gente, los filósofos, ¿no? Suelen estar embebidos en sus propias reflexiones y no bajan a las plazas públicas, no van a los lugares comunes, abiertos, a hablar con la gente, ¿no? Usualmente, bueno, ahora muchísimo más que antes, ahora el filósofo es una figura académica que solamente tiene oportunidad de interactuar con la gente en las aulas o en entrevistas, cosas de ese tipo, pero el filósofo no desciende, no es una persona reconocida ni querida por las personas. El sacerdote sí.
El sacerdote es la figura del sabio popular, dice Paul Valadier. Es decir, el sacerdote está entre las personas, aunque no sea como ellos, y los orienta, los educa. Ustedes saben la importancia que ha tenido, ¿no? La formación de escuelas, de universidades religiosas en Occidente ha sido fundamental como grandes difusores del conocimiento y de la cultura. El sacerdote está próximo, enseña, corrige, condena, perdona, absuelve. Es decir, es una figura fundamental, diría Nietzsche, o Foucault diría, es como un dispositivo que justamente media entre las personas y el conocimiento y el saber. Por eso Nietzsche jamás comparó al sacerdote o igualó al sacerdote a la inmensa mayoría de creyentes. En realidad el sacerdote es de una estirpe distinta, tiene una función totalmente distinta. Y Gilles Deleuze en su obra Nietzsche y la filosofía define esa función. Y lo que dice Deleuze sobre la función de un sacerdote es, el sacerdote tiene como función cambiar la dirección del resentimiento para volverlo mala conciencia. Es decir, este asunto que es el tema de la genealogía de la moral en Nietzsche es distinguir estas dos actitudes detrás de lo que hay de la moral oficialista, de la moral en curso, de la moral convencional. Lo que Nietzsche dice es que lo que aquí hay es una vida. Lo que hay detrás de este discurso, de este miedo a la libertad y de este miedo a hacerse responsable, ¿no? Y este deseo de felicidad que es una especie como de opio, diría Marx, ¿no? Es decir, la felicidad es aquello que apacigua las ansiedades y los conflictos y las angustias por ser libre, ¿no? Entonces, una persona feliz es una persona que vive dopada, que ya no experimenta este tipo de malestares. Y entonces lo que dice Deleuze sobre la función del sacerdote es muy interesante, porque desde el punto de vista nietzscheano, lo interesante de la moral no es solamente las afirmaciones dogmáticas sobre el deber, sobre qué es el bien y qué es el mal, sino qué tipo de vida, qué tipo de fuerzas, qué tipo de interacciones, qué tipo de conflictos se establecen debajo del discurso moral. Y lo que empieza a describir Nietzsche detrás del discurso moral, es decir, que detrás de la moral hay algo que no es moral, pero que se hace pasar por imperativo y que la gente lo asume y lo revive y lo reproduce porque corresponde con un tipo de vida. Y entonces es cuando aparece en Nietzsche, y Deleuze lo rescata de una manera extraordinaria, el tema del resentimiento. Es decir, el tema de siempre encontrar un culpable en el otro, ¿no? Es decir, el tema de la reactividad, diría Deleuze. Es decir, una persona resentida es una persona que vive que es incapaz de reactivar la herida o el conflicto y que vive, digamos, atormentado por ese dolor, buscando quien le paga, a quien cargarle el sufrimiento, la culpa de lo que le está sufriendo. Según Deleuze y según Nietzsche, la función de un sacerdote es que la persona termine diciendo, no necesito encontrar un culpable, porque el culpable de todo soy yo. En otras palabras, dice Deleuze, el sacerdote como un doctor atiende una herida infectándola más. Y esa es justamente, si ustedes checan, ¿no? Y revisan y leen este texto increíble del Gran Inquisidor, pareciera que esa es la función del Gran Inquisidor. Solo que él no dice estoy infectando la herida, él dice estoy cauterizando la herida de la culpa y del conflicto, del sufrimiento que tienen las personas, dándoles a cambio el perdón, ¿no? Es decir, entender, como diría Riquet, a la Iglesia como la institución del perdón es ponerse, digamos, muy de cerca a este enorme riesgo que exhibe Dostoyevsky de instituciones que usen la temática del perdón como una moneda de cambio
para controlar a las personas, aquietar su conciencia, al mismo tiempo que siguen alimentando domingo tras domingo la mala conciencia, la conciencia de culpa de las personas. Ahí vamos a dejar esta reflexión. Recuerden que justamente el Gran Inquisidor está en un momento histórico en el que, digamos, la conciencia trágica de la modernidad es más fuerte que nunca, donde el mismo Hegel ha hablado ya de este asunto, de esta conciencia desdichada, donde Marx mismo, antes que el Gran Inquisidor, va a hablar de esta conciencia enajenada, de esta conciencia idiotizada por la ideología o por el poder o por la economía, por el modo de producción. Es el mismo ambiente en el que Feuerbach terminará diciendo que en realidad los hombres han puesto en algo divino lo mejor de ellos mismos y al mismo tiempo se han quedado con lo peor de ellos mismos para ellos mismos, ¿no? Es decir, la idea de Dios es un antropomorfismo en el que exaltamos nuestras virtudes en un ser que no existe para regodearnos en nuestros propios fracasos, en nuestra propia miseria, para que ese Dios, que es una parte de nosotros mismos, nos salve. Ese es el ambiente trágico del siglo XIX, esa es la descripción a la que corresponde. Y quiero concluir esto dejando abierta la pregunta para la tercera y última reflexión en torno al Gran Inquisidor, que es cuando Dostoyevsky se hace la pregunta, ¿cuál es el momento clave que sucede en los evangelios que marca el derrotero y el fracaso más estrepitoso del mensaje de Jesús? Y Dostoyevsky va a proponer, en boca del Gran Inquisidor, el momento clave fueron las tres tentaciones que Jesús tuvo frente a Satán. Es en ese momento histórico, en ese momento, digamos, simbólico, en esa confrontación de Jesús con Satán y la respuesta que da Jesús a esas tentaciones, donde se decidió cuál iba a ser la corrección de la iglesia frente a esas respuestas de Jesús. Así es que los espero la próxima semana a que visiten el canal para toparse con la última entrega de este texto tan fascinante de Dostoyevsky, el Gran Inquisidor, dentro de su novela Los Hermanos Karamazov. Les agradezco mucho su atención. Les pido que le den un like a esta, si les gusta, que lo compartan con sus amigos, que lo discutamos, que me hagan preguntas a través, ¿no?, del chat del canal y con mucho gusto y con mucho placer estaré con ustedes comentando lo que ustedes tengan a bien reflexionar. Les agradezco mucho su atención, les deseo seguramente ya para la próxima pues un feliz año, que la pasen muy bien y que sea un año, el 2024, de muchos buenos proyectos, de mucha literatura, de mucha reflexión para cada uno de nosotros. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias por su atención.